Besos en el final del intestino grueso para Daniel Reyes, Mr. Porky hasta Tempino, York, Iván de Jesús hasta Minatitlán, Veracruz, David Gastelum, Emanuel de la Fuente hasta Río Grande, Zacatecas, Fútbol 360, Edgar Manuel hasta Atizapán de Zaragoza, José David hasta Paracho, Michoacán, Gerardo Chávez hasta Chiconcuac, Estado de México, Const Sars, Brian Barahona hasta Ciudad de México, Necia Aranda hasta San Luis Potosí, Israel Arim hasta Aguascalientes, Ángel Pérez hasta Ciudad de México, Carlos 25 hasta Monterrey, Ray Torres hasta Camotelandia y Evaristo Medina hasta Nogales, Sonora. Y recuerden, expulsados, hay que ser buenos tenedores para picar buenos tamales. En México hay muchos jugadores que mal que bien intentaron sobresalir pese a los baches que conlleva hacer una carrera en la Liga MX. Sí, la corrupta Liga MX. Sabemos muy bien que todo ahí se maneja con dinero, amiguismos y compadrazgos. Algunos otros logran despuntar, pero si no hacen caso a las indicaciones de promotores, de directivos o si no se alinean a sus reglas, simplemente terminan siendo relegados, removidos, ninguneados y olvidados. Esa es la ley de la Liga MX con algunos jugadores con cierto talento. Además, también existen jugadores que tuvieron la osadía de rebelarse y que fueron desterrados del negocio. La historia de Enrique Esqueda tiene un poco de todo. Hay quienes dicen que fue un petardo, un tronco apolillado, otros que fue maltratado por diversos personajes al grado de exiliarlo del fútbol mexicano, gracias al pacto de caballeros que aún tiene vigencia de manera más discreta. Porque si lo vemos desde la arista de la suciedad que hay dentro de la Liga MX, sabremos que Esqueda recorrió un viacrucis que lo llevó incluso hasta jugar al otro lado del mundo y ser idolatrado como un dios. Si bien este jugador no tenía el talento de un crack, cuando menos se defendía. Uno de sus peores errores fue haber jugado en Tigres. Esto dicho por él mismo y responsable de aquella oncena del fracaso de Carson en 2008, donde solo 2 jugadores quienes estaban bien parados sobrevivieron al exilio. Sin embargo, quien se consideró un delantero mucho mejor que el Chicharito en sus épocas de puberto, tuvo que remar contracorriente, cargando con diversos pesos encima. Uno de ellos, el hacerle frente a técnicos, las lesiones, los troles de la TV, la burla de la afición y a un descenso. Esqueda vivió en carne propia el destierro y el abandono total, a tal grado de terminar como una persona non grata para muchos en el fútbol mexicano. Es por eso que hoy te presento el catastrófico destino que sufrió el Paleta Esqueda en la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Con los rizos bien definidos, el hambre de triunfo y con un físico que lo hacía ciertamente veloz, Enrique Esqueda se enfilaba desde niño para ser un jugador prometedor. Las ganas, la enjundia dirían en el pueblo, le hacían verse como un chico que volaba en las áreas rivales. Era del tipo todólogo que iba y venía, bajaba y subía. Su intrépida forma de jugar en la delantera lo hizo crecer y rápidamente saltar con un equipo de primera. Cabe mencionar que el queretano nunca fue de una familia humilde y sin oportunidades, pues siempre recibió el apoyo de sus padres para jugar fútbol. Tanto así que antes de cumplir 15 años América lo había fichado luego de verlo en tercera con los Halcones de Querétaro. Memo Huerta se encargó de ello y luego lo mandó al Zacatepec, con quien se inició pero previamente al Campeonato del Mundo, y después de ser campeón regresó al nido y fue ahí donde se catapultó. Empezó una pequeña racha de buena suerte, pues las condiciones de este muchacho eran interesantes, más que nada por la lucha de la pelota en la cancha. Fue ahí, previo al torneo Sub-17 de Perú, donde el entonces técnico Chucho Ramírez hizo el scouting de los jugadores que encararían ese torneo. Dentro de su plantilla había 2 jugadores que se peleaban el puesto en la delantera como suplentes. Uno era el Chicharito Hernández y el otro, Quique alias el Nito Bimbo. Bajo las condiciones y la calidad, Chucho se decantó por nuestro rizado amigo, quien había ganado una de sus mejores batallas en la cancha, dejando a un tal Javier Hernández llorando con su abuela por no haber conseguido ir a Perú. Años más tarde, todo cambiaría, pues la vida es una montaña rusa. Una de las razones por las cuales Esqueda le había ganado la carrera al Chicharito fue la técnica. Esqueda tenía versatilidad y capacidad de movimiento, Chicharito no tanto, era un jugador menos explosivo y más de área. Siendo así, el Paleta se quedaría con la dicha de levantar ese título tras jugar 2 partidos de 6 posibles, alineando solamente uno de titular y de potenciar su carrera más allá, ya que después de ese torneo, los jóvenes campeones del mundo tendrían abiertas muchas posibilidades de llegar lejos, aunque apenas el 30% de esa camada de futbolistas debutarían en primera división.
Hablar del Paleta Esqueda es sinónimo de algunos logros, promesas, pleitos, fracasos y aventuras, y de que Messi le haya contestado un mensaje de WhatsApp. Quizá ese fue su mayor logro. En fin, nuestro Nito Bimbo empezó a caminar muy rápido. Luego de ese campeonato del mundo, el América le puso la bandeja de plata para que se diera con todo, se motivara. Esqueda regresaría luego de una temporada con los Cañeros, justo a la edad cuando empezaba a jalarle el pescuezo al ganso. En América iba a tener una proyección y una carrera prometedora. En 2006, el Paleta ya era una promesa de debut y se había concentrado en las fuerzas básicas para jugar en tercera división. De hecho, durante su paso, Leo Blanco, hermano del Temo, le había puesto el apodo de Paleta porque sus chinos se parecían al personaje del Paleta payaso. De hecho, abro un paréntesis, si usted no cree que para ser futbolista profesional necesitas tener palancas, la muestra nos la da el Paleta, pues en entrevista dijo que le había tocado jugar con el hermano del Temo, el hermano de Chuy Mendoza y el hermano de Ángel Reina. Aunque sabemos cómo terminaron los hermanos, en fin. Rápidamente, nuestra Paleta payaso logró acoplarse y debutar en un juego ante el Atlante en ese mismo año. Ahí empezó a foguearse. Sin embargo, el Nito Bimbo Región 4 le había tocado vivir una de las peores épocas del América en años, cuando los estelares eran Rodrigo López, Richard Núñez y Rodrigo Higuaín. O sea, puro crack en muletas por allá del 2008. Todos ellos dirigidos por el mejor estratega de todos los tiempos contemporáneos de la Liga MX, que no ganó nada, pero ahí anduvo de equipo en equipo. Rubén Omar Romano. En ese año llegaría la sacrosanta consagración para Esqueda, quien a pesar de no estar en una de sus mejores versiones americanistas, empezó a hacer sus primeros pininos y hay que decirlo, con la calidad de los petardos antes mencionados, Esqueda parecía Messi a su lado. En 2008, Quique solo consiguió una Interliga, pero con eso bastaba, pues dentro de la oncena estaba Salvador Cabañas, quien se había acoplado muy lento pero seguro al equipo. Luego de pasar las épocas del Temo y de Ochoa, Cabañas tuvo la batuta e hizo una buena mancuerna con el Paleta. Ambos practicaban un fútbol vertical, pues Esqueda le entendía muy bien a los movimientos del paraguayo. Eso le valió llegar ese año a la selección mexicana, que disputaría su boleto a los Olímpicos de Beijing en Carson. Esqueda, al igual que casi todos los jugadores de ese equipo, quedaron marcados para siempre por el fracaso que se dio ante los haitianos. No así con Ochoa ni con Pablo Barrera. Desde ahí, Esqueda estuvo tocado mentalmente, pero logró llegar hasta el 2011 con el AVE, donde tendría problemas con Carlos Reynoso, pues para limar asperezas, supuestamente, en una conferencia dijo que el Paleta era mucho mejor que el Chicharito, quien por aquellos ayeres ya estaba en Europa, y todo eso de manera muy sarcástica. Su salida le dejó un golpe nostálgico, pues él amaba con todo su corazón los colores americanistas. El Paleta terminó con 136 juegos y 20 goles en Cuapa. Por cierto, este jugador dijo que su salida del nido se debió a un técnico y obviamente hablaba de Carlos Reynoso. El principio de su fracaso estaba a la vuelta de la esquina, pues en Pachuca se supo que el Paleta sufría de fascitis plantar, que es la inflamación del tejido que atraviesa la planta del pie. Desde su traspaso al Pachuca, el Paleta se desinfló por varios factores, porque hay que decirlo, troncazo no era, pero su lesión en la planta del pie le dejaría secuelas. Por cierto, esa lesión lo quebró durante mucho tiempo. Incluso tuvo que ir a Estados Unidos y a España a tratarse, pero no funcionó. Pero aquí abriré un paréntesis. Cuando el Paleta fue a España a la rehabilitación, ahí conoció a Lionel Messi gracias a que el Rolfi Montenegro le había pasado su contacto. El Paleta le mandó mensaje y Messi contestó regalándole unos boletos para el juego del Barça en la Copa del Rey, que la misma Pulga le entregó personalmente. Y después, lo invitó a entrenar en Barcelona. Hasta foto con él se tomó. Supuestamente, el Paleta dijo que Messi le había contestado de volada, tanto que se había emocionado. Sin duda, ha sido su mayor logro hasta ahora. Bueno, siguiendo con la historia, Paleta supo que en Argentina había un médico que era experto en ese tipo de lesiones y que incluso había sanado a Juan Román Riquelme de una situación similar. Su nombre, Jorge Batista, médico de Boca, quien lo sacó del atolladero y luego de 18 meses regresó a jugar fútbol. En ese entonces era jugador del Pachuca y con ellos había tenido actuaciones decentes, pero sin lograr dispararse al estrellato, pues su lesión cada día era más aguda. Sus 14 goles en 44 partidos hicieron que Grupo Pachuca lo prestara al Atlas, donde pasó de noche. Esqueda estaba tocado y sería difícil regresar. Lejos se veía aquella promesa que le había ganado la primera carrera al Chicharito. La realidad de este jugador se encrudecería al paso
paso del tiempo, pues no solo la lesión era su principal enemigo, sino también al rebelarse contra directivos y personajes pesados del medio futbolístico. En 2015, Paletta llegó a Tigres, equipo que lo contrató sabiendo que no lo metería a jugar. Intentó ganarse un puesto, pero el Tuca lo secó y ahí empezó a deteriorarse físicamente, pues no tenía mucha actividad. Aunque lo poco bueno que se le vio fue en la Libertadores del 2015, donde hizo un hat-trick ante el Juan Aurich de Perú. Esta anécdota estuvo bien loca, pues River necesitaba que Tigres ganara para acceder a la siguiente ronda. Ferretti fue con equipo alterno y eso molestó mucho a los argentinos, que no creían que el Mohamed Salah Mexa aparecería anotando 3 goles para ganarle 5-4 a los peruanos y así darle el pase a los argentinos. En ese momento, Esqueda fue un héroe nacional en Argentina y la historia de ese torneo ya la sabemos. A pesar de eso y de anotar un gol en el Clásico Regio, Esqueda fue ninguneado y tuvo bronca con la directiva de Tigres, pues según nuestro pelos de papaya sin rasurar, lo habían tratado con la punta del zapato. Y además, tenía un contrato muy diferente a sus demás compañeros, el cual le afectaba en lo económico. Supuestamente, su peor error fue haber llegado al club felino, que por cierto, en el 2017, en un video, se vio cómo Esqueda pisoteó el escudo de los Tigres en una entrevista con Univisión. En 2016 y 2017, Esqueda deambuló en Veracruz y en Jaguares, equipos donde solo hizo 2 goles en un total de 17 encuentros en general. La carrera del Paletta estaba totalmente destruida, pues para colmo, había descendido con Jaguares, pero no contento con su fracaso en las canchas, el pacto de caballeros lo afectó en 2017, pues nadie en la liga requirió de sus servicios, ya que la bronca que había tenido con Tigres tendría secuelas, pues supuestamente se había girado una orden de que nadie podía fichar al delantero mexicano y ningún representante de abolengo podría colocarlo en otro club. Sin embargo, el Paletta tenía una buena idea y a su juventud pudo experimentar con buena cara su exilio del fútbol mexicano. La carrera de Enrique Esqueda estaba totalmente desechada. Nadie en México ni los representantes querían darle servicio. Parecía que el fútbol profesional y de ligas competentes estaban lejos de su alcance. Sin fútbol, lesionado y demás, Esqueda tuvo la suerte de moverse por sus propios medios y en 2018 apareció el empresario Alberto Pacheco, quien a través de Instagram le ayudó a ficharse en un equipo de la Liga de Polonia, el Arka Gdynia, club donde estuvo cerca de 6 meses y jugó 9 partidos y solo anotó 2 goles. Después de eso, saldría por la puerta de atrás, pues el equipo no le pagaba mucho y había incumplido la promesa de que si llegaba a Esqueda le iban a pagar un poco más, pues el Paletta había aceptado cierta cantidad, pero con la condición de que le aumentaran el sueldo, pues lo que percibía supuestamente hasta un jugador amateur en México ganaba más que él. Fue así como los directivos del club polaco empezaron a poner muchos pretextos, dejando en jaque a Pacheco, quien además fungía como representante del Crudit Peña y de Rogelio Chávez, quien también terminó en Polonia, pero en la segunda. Fue así como en ese mismo 2018 el Paletta tuvo como destino la India, donde le recibieron como si fuera un Cristiano Ronaldo o Messi en el aeropuerto. Cuando supieron que Esqueda llegaría a los East Bengal, esa noche en Calcuta parecía que llegaría un monarca, un rey, pero no, era el pelos de panucho quemado. Nuestro Paletta payaso llegaba como un héroe mexicano y era acogido por los dioses hindús, quienes le bailaron y le aplaudieron a su llegada. En su primera temporada no logró el título, pues su equipo se quedó con 42 unidades, una por debajo del Chennai City, quien se alzó con la liga en esa temporada. Esqueda, desde el 2018, jugó 14 partidos sumando 9 goles y cosechó una besada de pies de un aficionado que entró al campo y le hizo una reverencia que ni él mismo se esperó. Supuestamente Esqueda contó que generalmente allá la gente hace ese tipo de actos con personajes importantes y de peso, algo que es muy raro por las diferencias que hay en creencias y culturas. Ahora, Esqueda sigue en la India, pero supuestamente su deseo es recorrer más ligas exóticas. Inclusive, se le habían requerido sus servicios en Bangladesh. Sin embargo, prefirió quedarse en la India, pues presume que ahí se gana bien y que es una ciudad que lo tiene todo. Aunque tal vez, después del retiro y cuando las piernas ya no den más, no le enfadaría regresar a la América como directivo o como pieza de un cuerpo técnico. Un sueño que sigue estando en sus pensamientos, siempre y cuando el pacto de caballeros que lo vetó de las canchas mexas haya tenido fecha de caducidad, no solo en el campo, sino en todo el plano futbolístico. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que a Esqueda se le debe considerar como un jugador que desafió el poder a los dueños de la pelota? ¿O solamente fue un triste jugador fracasado? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.